Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, les digo esto simplemente para que vayan haciendo un poquito de silencio. Muchísimas gracias por venir a todos y a los profes que hacen un trabajo increíble haciendo este pequeño esfuerzo de venir hasta aquí con todos ustedes. Miren, hoy aquí nosotros en este festival hacemos cosas para ustedes, pero como ustedes ya son adultos, les hablamos como, en fin, con el máximo nivel literario y de calidad poética en este caso que somos capaces de ofrecer en este festival. Les sugiero que estén muy pendientes, sobre todo, a la sutileza de cómo hablan estas dos personas que tenemos aquí. Tenemos a Tina Suárez Roja, poeta canaria de Gran Canaria, a la que yo leo, bueno, a Tina la leo desde principios de los 90, si no me equivoco, muchísimos libros he leído yo de Tina. Tengo una buena biblioteca de autores canarios y Tina tiene ahí su buen lugar. Y a Olvido García Valdés. Olvido García Valdés, yo creo que de los grandes poetas solamente hay que decir el premio importante más importante que tienen. Y en el caso de Olvido García Valdés, ella en este momento tiene el premio más importante de la poesía en España, que es el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ¿no? Por encima de eso ya solo está a ganar el premio Cervantes, ¿no? Que aprovechamos para decir que, bueno, a ver si a alguien se le ocurre. Y Olvido, bueno, también es una autora a la que yo he leído mucho porque es posiblemente una de las voces más especiales de España. Ayer tuvimos un recital en el cual ella participó y todos los que estuvieron pudieron apreciar el nivel de sutileza, el nivel de sensibilidad y sobre todo el nivel de belleza que transmite cuando lee su poesía, con una voz muy especial que requiere incluso cerrar los ojos un momentito para escucharla porque se aprecian unos matices increíbles, ¿no? Y simplemente eso, las dejo con ellas, disfruten, tengan en cuenta una cosa, leer es de valientes y enfrentarse a la lectura de cosas que no entendemos es prácticamente lo más importante que hay. Lo seguimos haciendo con nuestra edad. Ustedes lo hacían cuando veían la primera vez que vieron dibujos animados, no entendían absolutamente nada y volvían a ver el mismo capítulo de los dibujos animados y entonces entendían un poquito más. Y luego volvieron a ver otro capítulo ese mismo capítulo de dibujos animados y volvieron a entender otro poquito más. Y eso es básicamente el proceso de conocimiento, el proceso de aprender, ¿no? Y nosotros, los que escribimos, los que leemos y escribimos, lo que estamos haciendo continuamente es eso, es enfrentando cosas que no entendemos del todo. Por eso es épico leer, por eso es de valientes leer. Y siempre, cada poquito tiempo, sentimos que nuestra capacidad de entender el mundo y de entender las cosas es mayor. Por eso nosotros leeremos hasta el último día. Lo dejo con ellos. Hola, buenas tardes a todos y tal como decía Nicolás hace un momento, es todo un privilegio, por lo menos para mí, pero sé que también es extensible a ustedes, poder contar hoy de forma tan cercana, porque aunque Olvido y yo hemos coincidido hasta 4 veces, pero nunca hemos estado de forma tan cercana, pues con una poeta que es una de las voces más esenciales y singulares de la poesía contemporánea en lengua española, como es su caso. Y además tenemos la suerte de que sea de por sí, de natural, una poeta accesible, que se ha prestado y se presta a participar en seminarios, en talleres, en fin, en cursos, con todo lo que eso significa de enriquecedor para cualquiera que quiera nutrirse de
la cultura y de la experiencia literaria de alguien de su talla. Por tanto, yo no puedo más que insistir en agradecerle su presencia, de querer aquí estar, compartir conmigo este ratito y con ustedes, y quiero darle una vez más nuestra cálida bienvenida. ¿Vale? Y aunque después voy a hacer una breve pincelada biobibliográfica de Olvido, vamos a empezar de la mejor manera, que es escuchándola recitar. Vamos a darle paso a su voz poética, nunca mejor dicho. Bueno, buenos días. Es un gusto verdaderamente estar aquí esta mañana. Yo he sido profe de secundaria toda la vida, o sea que para mí la relación con la gente de su edad, como ustedes, ha sido la natural y diaria durante muchísimos años, 35 años seguramente. Y quiero empezar agradeciendo la invitación para poder estar aquí de nuevo, a toda la organización del festival, a Juancho Armas Marcelo, que anda por aquí también, a Nicolás Melini, también por sus palabras ahora, y a todo el equipo, que es un gran equipo, y el esfuerzo que hacen para mantener este festival a lo largo de los años. Yo estuve aquí ya, lo contaba ayer en la lectura, en 2020, y entonces era el momento de la pandemia, y ellos fueron tan valientes de mantener el festival pese a esa situación, y fue muy emocionante realmente estar aquí. Luego vino toda la tragedia del volcán, y por suerte ahora estamos de nuevo con esta mañana brumosa pero hermosa aquí. Y agradecer de una manera especial a Tina Suárez Rojas, que haya querido acompañarme y conversar conmigo sobre el trabajo de la escritura de poesía que ella comparte, porque es una de las autoras importantes, no solo a nivel de las Islas Canarias, sino en general. Yo recordaba ayer, cuando conocí a Tina, que fue como muchas cosas en mi vida gracias a la maravillosa Elsa López, que tenemos sentada en primera fila, que es una mujer extraordinaria por todos los conceptos, diría. Y nos conocimos, Tina, si no recuerdo mal, en el encuentro de mujeres poetas que organizó Elsa en Lanzarote, y yo no sé si aquello era el 98, el 97, el 99, por ahí, 98. Y entonces Tina era una jovencita, yo creo que acababa de publicar su primer libro, Huellas de Gorgona, que es un libro que recomiendo vivamente a todos los presentes, los estudiantes de instituto y los que no, porque lo he estado leyendo hace poco y es un libro que mantiene una frescura y una inteligencia verdaderamente deslumbrantes, aún hoy. Tina acababa entonces de publicar ese libro y yo creo que también el siguiente, ¿verdad? Y digamos que yo en aquel momento era, creo, de la edad de Tina ahora. Ella era muy joven, yo era como ella ahora, que ya es joven, pero no tan joven. Y, en fin, esto mío es la vejez, pero no la decrepitud de momento. O sea que vamos a empezar leyendo, como proponía Tina, unos poemas simplemente para ver de qué estamos hablando. Es decir, qué se hace, ¿no? ¿Qué hacemos? Voy a leer de este volumen. ¿Se oye bien? Sí. Voy a leer de este volumen que recoge mi poesía reunida
Entonces, que es en 2008. Es decir, son mis primeros libros en los que yo creo que se va a centrar también Tina. Y voy a leer 3 poemas, por ejemplo. Voy a leer 3 poemas del libro que se titula Y todos estábamos vivos. Es un libro que se publicó en 2006 y que tuvo el Premio Nacional de Poesía en 2007, que me emocionó mucho. Este es el primer poema de ese libro y dice así: Oye batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés. No sabe cómo de cálido es el manto de la tierra, cómo bordea o mueve piedrecillas, si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada, ciegos olisqueando. Cuál la temperatura del hocico, de la ubre, ni cuánto tardan pétalos, hoja rizada del roble, en ser materia del manto. Cuánto hueso de carnero o cuervo o plumas en empastarse e ir bajando cubiertos de otro otoño. Nuevo corte de gente, mantillo, manto, maternidad. Desde donde Perséfone lo mira, lo contempla en su corazón, sintiendo cómo late la sangre en el oído. Si no les importa, reservamos los aplausos, si les parece, para el final de la lectura y el final de la conversación. Los poemas, desde mi punto de vista, tienen un funcionamiento distinto que, por ejemplo, las canciones. Entonces yo creo que es importante ir viendo cómo se suman, cómo se acumulan, cómo fluyen, y entonces pensar sobre ello y después, al final de la conversación, si es el caso, pues aplaudir, que será estupendo, Otro poema de este mismo libro. Qué blanca está la higuera justo antes de brotar, sarmientos de plata clara con garras de gato verdes, ha hecho suyas cicatrices de poda, se ha vestido de pálida, purificada y clara con el hielo, ensimismada, entumecida, blanca antes de ser peluda, y áspera al reverso de las hojas, y suave intensamente verde y grande y protectora de frutos al cestillo. La intensidad de lo que no corresponde, como si no hubiera entre yo y ser adecuación, entre bondad o belleza y vida. Y un tercer poema, que será el último en esta parte. El recorrido del sol cuando cae la noche. El recorrido de la noche. ¿Hacia dónde va llegando? Mirar lo conocido como signos que son y ya no son. Un aceite de estar. Representar su hueco. Desplazados miramos
como si fueran los otros siempre a estar ahí y de pronto no están o no estuvieran. Tina, muchas gracias. Bueno, pues antes de entrar en materia, que dirían los técnicos, les decía hace un momento que me gustaría hacer una breve pincelada biográfica de Olvido, sobre todo para los más jóvenes, que se habrán puesto también al día con respecto a ella, pero bueno es recordarlo, ¿no? Olvido nació en tierras asturianas y estudió Filología Románica en la Universidad de Oviedo. Ha ejercido, como decía hace ya un momento, como profesora y además de poeta ha dedicado su labor literaria al ensayo y la traducción. Incluso ha colaborado con textos en revistas y en catálogos sobre artes plásticas, lo cual da cuenta de su ánimo de diálogo con otras formas de literatura, otras formas de expresión artística, otras formas de pensamiento. De esto hablaremos después también con ella. Entre otros muchos premios, su obra ha sido reconocida con algunos de tal relevancia como el Premio de las Letras de Asturias, el Premio Nacional de Poesía, con el libro que acaba de leer ella hace un momento y todos estábamos vivos, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, allá en Chile, o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Además de su trayectoria como escritora, ha tomado las riendas de cargos siempre vinculados a las letras, como la dirección del Instituto Cervantes de Toulouse y aquí en España la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Esto es, grosso modo, una pincelada rápida porque la de Olvido es una trayectoria in extenso que ustedes con un simple clic internáutico pueden acceder y profundizar sobre ella porque la red está llena de artículos, de entrevistas, de ensayos que tienen que ver con su poesía y con su figura. Pero bueno, estamos aquí para, sobre todo, hablar de su poesía y concretamente de este libro que recoge, como dice en el título, su poesía reunida de 1982 a 2008 en Galaxia Gutenberg, con este título tan, no sé cómo decirlo, tan a mí me resulta especialmente misterioso, ¿no? Pero sé que está extraído de un verso, además de un poema de su libro, también incluido aquí, Casa Nocturna, esa polilla que delante de mí revolotea. Bien, bueno, pues vamos a dejarnos tocar por los interrogantes que nos ha suscitado la poesía de Olvido. Y yo voy a empezar rompiendo el hielo, Olvido, pues preguntándote, aunque tú lo dices muy bien y lo justificas muy bien en la nota de la edición, pero siempre es interesante escucharlo de viva voz. ¿En qué momento y por qué surge la necesidad o el deseo de reunir los libros que componen este corpus poético? Quizás esa necesidad o deseo de darle nueva vida a los poemas antiguos, mostrar a través de los inéditos los derroteros por los que están yendo tu poesía. Cuéntanos. Sí, muchas gracias, Tina. Bueno, en realidad fue una propuesta editorial, es decir, fue Galaxia Gutenberg, que en aquel momento, aparte de Joan Tarrida, el editor, que no nos acompaña ahora porque creo que está en el astrofísico, ¿verdad? Estaba quien dirigía esta colección, era un ser extraordinario que falleció en 2011, si no recuerdo mal, que era Nicanor Vélez. Era un poeta y un maravilloso editor. Y la propuesta vino de ellos, porque
Bueno, yo acababa de publicar y todos estábamos vivos, pero mis libros anteriores, Del ojo al hueso, Caza nocturna, Ella, los pájaros, Exposición, eran libros que estaban agotados, que no se encontraban. Y entonces parecía una buena idea retomarlos, reunirlos, y ahí están. Para mí fue una experiencia muy importante, diría, no solo interesante, sino importante, porque es el momento en que, claro, tienes que, para preparar la edición, tienes que releer todo tu trabajo de tantos años ya, que eran como 25 años entonces, y en ese sentido tomé conciencia de que aunque cada libro, desde mi punto de vista, era autónomo, muy fuertemente autónomo, había, sin embargo, una especie de tejido interior entre los poemas. Es decir, había una serie de recurrencias, podríamos decir, de cosas que aparecían, desaparecían, volvían desde otro nivel o desde otra altura, etcétera. Y me sentí de pronto una gran cohesión, diríamos, entre todo eso. Y por otra parte, la sensación de publicar tu poesía reunida, ya te pasará, la sensación de publicar tu poesía reunida es rara, porque en mi caso lo que supuso fue una especie de apaciguamiento y de calma nueva, porque cuando yo por lo menos, cuando acabo un libro, suelo tener un periodo de barbecho, es decir, que pienso que no escribo, que pienso que ya nunca más voy a escribir poemas, eso lo sentimos como una pérdida, Y en cambio, al ver todos esos poemas ahí, esos libros, me pareció que lo que tenía que decir yo, o sea, como cualquier persona, que es lo que ha sido tu vida en relación con el mundo y con los otros, estaba. O sea, que ya me podía morir tranquila. Y eso me gustaba mucho. Eso de morirme tranquila me encanta, porque va a ser un descanso eterno, según dicen. Yo me he leído el libro, obviamente, y yo he de decir que las impresiones que me han llegado de la lectura de este libro, que son muchos libros, como dices tú, aquí dentro, la verdad es que redundan en lo que ya se ha dicho de tu poesía, ¿no? Me ha parecido un ejercicio contemplativo de eso que llamamos coloquialmente las pequeñas cosas, ¿no? De las realidades inadvertidas y nunca antes, por tanto, o nunca mejor dicho, la poesía se convierte en una herramienta de conocimiento, ¿no? Incluso de autoconocimiento, que trasciende la mirada automatizada que tenemos de la vida cotidiana y la resignifica, ¿no? Es lo que yo iba descubriendo en estos textos. Tú conseguías como poeta que yo como lectora me demorara mi atención junto con la atención que tú demorabas en esas realidades inadvertidas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que leí con la que se había de alguna manera querido acuñar tu poética es como una ética de la atención, ¿no? ¿Te identificas con esta idea? Sí, yo creo que esa palabra, como dices, es clave, la palabra atención. Yo siempre pensando ahora en la manera de estar suya, de los estudiantes de secundaria, que ahora mismo me parece que viven
muy, muy, muy pendientes de lo rápido, de lo veloz, de si me han contestado este mensaje, de si aparece algo en fin, en la red social TikTok o la que sea en la que estén, de si han subido fotos a Instagram. Es todo de una necesidad vehemente de este tipo de comunicación, ¿no? Y así es, no pasa nada. Pero en realidad cuando ustedes se quedan solos y cuando se sienten solos, yo creo que la adolescencia es la etapa de la vida en la que por primera vez tenemos una conciencia más aguda de lo solos que somos, que estamos, y no importa cuántos amigos tengamos, aparte de los amigos, uno está y una está profundamente solo, profundamente sola. En ese momento, digamos, la escritura, que puede ser una nota, puede ser, en fin, aparece como una parada, es decir, como un detenernos. Por el momento, en ese momento, nos detenemos y nos encontramos con nosotros mismos, lo que nos pasa, y ya está. Ese es el momento del poema. El poema yo creo que surge de una parada y de un prestar atención a lo de fuera y a lo de dentro, ¿no? Porque en mis poemas está muy presente, se ha visto, supongo, en alguno de los que he leído, está muy presente la naturaleza, está muy presente la luz, el exterior, etcétera, pero al mismo tiempo todo eso tiene que ver con un estado de ánimo originario, diríamos, Y ese es el estado de ánimo que para mí es fundamental conectar, no perder la conexión con él. No siempre produce escritura, pero es el que produce escritura. Y es exactamente lo contrario de la velocidad, del estar pendiente de los otros, del qué pasa, de qué han dicho, No, nada de todo eso, nada de todo eso. Sí, es verdad eso que tú decías, ¿no? De la mirada, o más que la mirada muchas veces no era mirada, sino parece que es un vislumbre. Me daba la impresión en muchos poemas que estaban como hilvanados, ¿no? Con un tejido onírico. Y bueno, hay una contemplación exterior en la que tú te demoras esa mirada o ese vislumbre, ¿no? en lo que es los elementos de la naturaleza, están muy presentes, ¿no? Pues lo tengo aquí, los árboles, los pájaros, las piedras, el viento, pero luego también esas realidades también que se nos pasan inadvertidas, como decía al principio, como es la casa, los que habitan la casa. Pero yo insisto en que más que una mirada es eso, un vislumbre. Y de hecho tengo aquí una afirmación tuya que me gustó mucho y que me gustaría que incidieras en ella, en una entrevista que te hicieron en Babelia, en la que tú dices: yo lo que hago es contemplar, mirar, no establezco un discurso, recojo. Me parece, si lo puedes explicar, sí, no, o incidir en eso. Sí. Es exactamente así, no se puede explicar mucho más. Pero me parece muy interesante dos cosas que mencionas. Una, la palabra vislumbre, porque efectivamente los poemas nunca llegamos a aprehenderlos, a cogerlos del todo, ¿no? Y siempre cuando volvemos a un poema dice más cosas, dice otras, lo vemos desde otra perspectiva, es decir, no hay fijeza. Esto es muy importante. Aunque haya fijeza textual, es decir, el poema está ahí, escrito, no se mueve, es el mismo, pero se mueve él solo por dentro, ¿no?
Y esa palabra vislumbre yo creo que es muy interesante. Y otra cuestión que has nombrado y que para mí es muy importante, como la naturaleza, etcétera, son los sueños. Los sueños no de la ensoñación. Yo nunca he sido una persona ensoñadora, digamos, ¿no? Sino los sueños de cuando estamos dormidos. Los sueños nos hablan, nos dicen muchísimas cosas, no sabemos qué nos dicen, pero tienen la inquietante presencia que hace que tomemos nota de ellos. Yo ahora la verdad es que no lo estoy haciendo, pero durante muchísimos años he anotado todo lo que podía del sueño, notas sobre los sueños. Y esa lengua, porque en realidad la lengua del sueño es otra lengua, es muy próxima a la lengua del poema, y en mis poemas efectivamente entran con muchísima frecuencia. Lo onírico que decías tú, que es simplemente la huella que dejan los sueños en la vida diurna. Y luego, como gran poeta que eres, pues tratas también los grandes temas universales, ¿no? El transcurrir del tiempo, los claroscuros de la memoria, la complejidad del amor, la vulnerabilidad del cuerpo. El cuerpo está muy, muy presente en tus poemas e incluso a veces hasta de forma aforística, en un mínimo verso hay también cabida para un fogonazo a modo de meditatio mortis, ¿no? Meditas, haces alguna que otra reflexión sobre la muerte, ¿no? Pero sobre todo me ha gustado mucho, quizás porque yo también a mi modesta manera también lo trabajo, me ha gustado mucho las reflexiones no solo metapoéticas que haces, sino que yo doy un paso más allá. Haces también una meditación metalingüística, es decir, tú reflexionas sobre los conceptos, sobre las palabras. Recuerdo la reflexión que haces de la alegría, del hijo, en fin. Esto tiene especial importancia para ti porque al final otra cosa que aquilata la importancia de este libro es que hay en la parte de atrás una sección que se llama de la escritura y que no tiene desperdicio, que es precisamente toda una reflexión maravillosa y enriquecedora, una metapoética, metaliteraria, en la que tú también hablas sobre un montón de poetas representativos o significativos para ti. Entonces, ¿qué valor tiene todo esto que te comento? Pero es muchísimo. O sea, vamos a ver. Sí, vamos a ver, un poema, ¿no? Un poema, cualquier poema. Si tuviéramos más tiempo, podríamos tener esta conversación con un poema adelante, Pero cualquier poema, en realidad cualquier poema yo creo que surge de un momento de intensificación. Tú decías antes la palabra atención, que es la palabra clave. Algo nos llama la atención. Algo nos llama la atención quiere decir que nos llama la atención. No es que yo ponga mi atención en algo, sino que de pronto algo nos capta la atención. Entonces, ese momento en que algo verdaderamente nos llama la atención es un momento de intensidad, de intensificación. Como tú decías, es un momento en que rompemos la rutina de la mirada. Habitualmente miramos sin ver, miramos lo conocido, miramos sin ver, y de pronto algo nos llama la atención. Entonces, esa intensificación, esa intensidad, para que sea un poema, no solo necesita que ocurra en la persona que escribe, ¿no? Que es lo primero, sino que necesita también una manera de decirse. Es decir, necesita una
formulación lingüística, necesita una correspondiente intensificación de la lengua, por así decir, ¿eh? Entonces, esa intensidad de la percepción y esa intensificación de la lengua que lo dice es lo que construye, creo yo, lo que produce, ¿eh?, el poema. Y en ese poema, efectivamente, o en esa manera de entender la escritura de poesía, entra todo, entra todo. La reflexión sobre el trabajo propio y sobre el trabajo de los demás, de otros autores o de otros artistas, es muy importante. Y en realidad eso forma parte también de tu propio hacerte como autora, como escritora, como artista, ¿no? Y en ese sentido, las notas de poética que tú mencionas, que aparecen al final del libro, que son poquitas porque hace muchos años de este libro, pero que han ido saliendo, por ejemplo, en la antología que hizo la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional con motivo del Reina Sofía, pues ahí hay otras notas también de poética, etc. Es decir, es un trabajo de reflexión que a mí siempre me ha interesado mucho. Yo hice filología, como dices, filología románica, era en mi época, no solo hispánica, en Oviedo, y después sentí la necesidad de estudiar la carrera de filosofía, porque me parecía que la filología nos deja un poco por las ramas, y la filosofía, en cambio, nos manda a otros lugares que yo creo que son muy interesantes. Entonces, ese ejercicio, ¿no?, del pensamiento, yo creo que ha sido fundamental para mí, sí. Yo creo que, siguiendo con el lenguaje, y no digo nada nuevo porque se ha dicho también mucho para caracterizar tu poesía, yo creo que lo que aquilata tu lenguaje poético, o donde se sustenta los quilates de tu lenguaje poético, es precisamente en esa ausencia de rebuscamiento léxico, ese deshacimiento verbal, en contraposición con cualquier amago de retoricismo o de artificio retórico, ¿no? Tú eres una poeta, cosa que yo como lectora agradezco. No eres una poeta de poemas largos, eres una poeta de poemas cortos y a veces muy cortos. Y ya introduciéndonos incluso dentro de lo que es la naturaleza del poema, eres también una poeta de versos que se caracterizan por un minimalismo sintáctico y un minimalismo gramático especialmente singular. Muchas veces los versos son nominales puras, sintagmas muy escuetos. Y claro, vuelvo otra vez a tus propias palabras, ¿no? Y hay algo que con respecto al lenguaje tú dices que también me parece otro fogonazo de luz, ¿no? Lo comentaste, los trajes de la conferencia en Casa América y dices, lo que me interesa es el punto en el que el lenguaje toca lo real, pero ese punto no es representable. El poema tantea, roza, bordea ese lugar. Casi no puedo decir nada más, es eso, ¿no? Es eso, es decir, es verdad que la crítica, digamos, ha trabajado mucho sobre mi sintaxis, o sea, sobre la sintaxis de los poemas, y también sobre otro aspecto que es interesante, que es el encabalgamiento, es decir, dónde se acaba un verso y por qué se acaba ahí, por qué no pasa al siguiente, si la frase pasa al siguiente por el sentido. Entonces ahí hay una cuestión rítmica
de rupturas rítmicas y de rupturas sintácticas que a mí me parecen fundamentales, porque no es que me parezcan fundamentales y las haga por eso, sino que ese poema o en esos versos lo que hay que decirlo así. Es decir, es esa su forma, ¿no? Es que es justo lo que te iba a decir, ¿no? Tú eres de esos poetas, de esos felices poetas que a través de las repeticiones, de las anáforas, de los encabalgamientos abruptos, que lo trabajas mucho, consigues que el fluido rítmico del poema no se rompa, es decir, el quiebro es armónico. Entonces, cuando leo tus poemas, que además los leo en voz alta, yo necesito leer los poemas en voz alta para notar esa cadencia interna, esa respiración del verso, y los tuyos la tienen. Entonces, justamente lo estabas comentando ahora, ¿no? Nada es casual, nada es por azar, ¿verdad? Sí, pero no es tampoco producto de una elaboración consciente. Es decir, todo eso es así, pero surge de la necesidad del propio poema, de lo que ocurre en ese poema, de lo que pasa ahí. Es su manera de decirse eso, ¿no? Y quizá eso es verdad, que es lo que caracteriza mi forma de escribir poemas, ¿sí? Bueno, Olvido, hablábamos de lo mucho que tú también has escrito en relación al arte pictórico y a todo tu bagaje cultural con respecto a grandes genios de la pintura. En estos poemas hay referencias a cuadros, a maestros de la pintura, pero he de decir también que tu poesía, me atrevo a decir que también se caracteriza por mucha presencia del color. Hay mucho color, mucha sinestesia cromática, ¿no? Entonces, es inevitable preguntarte algo que seguramente ya te habrán preguntado en más de una ocasión, ¿no? ¿Qué especiales sinergias hay entre tu poesía y la pintura? ¿Qué puente las unen? Porque es muchas veces inevitable darse cuenta de ello. Sí, es cierto, es así. Desde siempre, es decir, desde adolescente, desde que me hice consciente de este tipo de cosas, mi admiración por la pintura especialmente, otras artes también, pero nunca ha sido una vinculación tan carnal, con ellas. Pero la pintura y los pintores y las pintoras son seres que me producen una admiración infinita. Es decir, cómo trabajan. Y es cierto que en mi trabajo, en mi obra, la mirada y esa mirada que podemos llamar plástica o pictórica ha estado ahí. En los últimos libros quizá entra más que la mirada el oído, y eso produce también cambios muy interesantes desde mi punto de vista. Es decir, el oído está trabajando de una manera impresionante en los últimos libros. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que con frecuencia los pintores escriben también en sus cuadernos, lo que llaman cuadernos de artista. Hay muchas cosas publicadas, escritas por pintores, y es muy interesante cómo trabajan ellos y ellas. Es decir, la forma de trabajar de alguien que se dedica a la pintura es muy distinta de la de alguien que se dedica a la poesía, por ejemplo. Y a mí esa forma de hablar siempre me pareció que nos enseñaba mucho a los poetas. Es decir, que tenemos mucho que aprender de lo que los artistas dicen, de su propio trabajo. Y en cierto sentido creo que, bueno, habiendo sido profesora de literatura, siendo a mi edad, pues en fin, una razonable conocedora de muchos ámbitos de lo poético, digamos que a mí creo que siempre me enseñó más
lo que dicen los pintores, las pintoras, que lo que dicen los poetas de su trabajo. Porque yo creo que la tradición nos condiciona mucho en la manera de ver qué es un poema, cómo se construye un poema, etcétera, ¿no? Mientras que de la pintura vienen ideas muy distintas, muy fuertes, es otra percepción del arte, de lo que es el arte, y es completamente trasvasable al arte poético, naturalmente, sí. Eso ha sido así, es verdad. Bueno, y vamos yendo a otras parcelas de tu labor literaria. Yo me declaro, y quienes me conocen bien lo saben, teresiaca, es decir, soy una apasionada de la obra y de la persona de Teresa de Ávila. Me gusta mucho, y cuando descubrí que tú conoces y has profundizado en su obra y en su persona, no te quiero preguntar tampoco exactamente sobre ella, pero sí algo relacionado con ella, en cierto modo. Y que yo también a veces me pregunto, y lo pregunto en casa, ¿no? ¿Tú crees que hay algo de experiencia espiritual en el ejercicio de la escritura poética? Una suerte de misticismo laico, vamos a sacarlo de lo que es el marco religioso, de misticismo laico. ¿Es posible? Yo a veces me lo pregunto, lo comparto contigo. Yo creo que la respuesta solo puede ser afirmativa. Es decir, Teresa de Jesús, Santa Teresa, diríamos, como la conocemos habitualmente, yo le quité escribí un ensayo biográfico sobre ella, sobre Teresa de Jesús, que se publicó en 2001, hace 25 años. Pero bueno, ahora lo han reeditado en México, en la UNAM, el año pasado. Y es un libro que creo que sigue siendo interesante, porque es un acercamiento a esa figura desde una perspectiva, que es la mía, agnóstica. Es decir, no hay una perspectiva religiosa, sino que yo lo que me planteo en ese libro es cómo podemos leer a Teresa de Jesús, que es el nombre que ella misma se pone, y cómo podemos leerla hoy, o sea, en 2001, que es cuando 1999, que es cuando yo trabajo ese libro, desde una perspectiva que no tenga nada que ver con la imagen rancia. Este país, que es el nuestro, a diferencia, bueno, no vamos a comparar, pero en este país tenemos un problema serio con lo rancio. Lo rancio es un problemón. Y habría que pensar sobre ello, habría que escribir sobre ello, habría que intentar sacárnoslo de encima, etc. Entonces, alejándome de lo rancio, trabajé sobre los libros de ella y, bueno, escribí ese ensayo. Teresa de Jesús es una extraordinaria, primero, es una extraordinaria escritora, eso es lo primero que hay que decir de ella. Lo segundo que podemos decir de ella es que fue una extraordinaria activista. ¿Veis los activistas, no? Y las activistas ahora en el barco, en fin, activista. Ella es una activista. Es como la llamaríamos, si viviera ahora, la llamaríamos activista. Y tercero, digamos, es junto con Juan de la Cruz y junto con Miguel de Molinos, son nuestros tres grandes místicos. De la mística sabemos, es una experiencia importantísima, seguramente de las más importantes de cualquier cultura. La mística se da en todas las culturas, en todas las religiones, también en las religiones sin Dios se da la mística. Entonces, esa mística es seguramente la mayor experiencia humana junto con la poesía, desde mi punto de vista. Y podemos saber de la experiencia mística quienes
yo por lo menos no me considero una mística, podemos saber de ella por nuestra experiencia poética, pero sabemos de ella sobre todo por lo que algunos místicos y algunas místicas como Teresa de Jesús escribieron. Entonces esa escritura es impresionante, es extraordinaria y merece muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, ¿qué ha hecho esa gente? Pues ha tenido una intensísima vida espiritual. Una intensísima vida espiritual que fue religiosa en ellos y que no tuvo nada que ver ni con lo rancio ni con lo religioso como lo entendemos habitualmente. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes de esa experiencia es lo que llaman la sequedad espiritual, que es una especie de abandono, sentirse abandonado, absolutamente solo. Nadie habla de eso como hablan ellos. La prosa de Juan de la Cruz, la prosa de Teresa de Jesús son impresionantes en ese sentido. Entonces, evidentemente, el trabajo en poesía es un trabajo espiritual, es un trabajo del cuerpo, es un trabajo de la mano, es un trabajo de la percepción, de nuestras capacidades perceptivas, pero claro, eso es también el trabajo espiritual. Sí, ¿no? Claro, sin duda. Y olvido, pues nos vamos de alguien que pudo haber sido activista como Teresa de Jesús en estos tiempos recios, como diría ella también, a otro pensador y poeta que nos hubiera venido también muy bien en estos tiempos, y es alguien a quien tú has traducido, que es Pier Paolo Pasolini. ¿Qué te llega o qué te llegó de él como pensador y como poeta? ¿Qué valoras de él? De Pasolini, infinitas cosas, ¿no? Pasolini es una de las grandes figuras del siglo XX. El siglo XX italiano es increíble en muchos terrenos, en el terreno de la poesía, en el terreno de la política, en el terreno del pensamiento político, muy, muy diferente del nuestro, en otro orden de cosas. A Pasolini lo conocemos sobre todo, bueno, no sé si ahora se conoce, porque, por ejemplo, no creo que los estudiantes de secundaria ya sepan quién es Pasolini. Pasolini fue lo primero que conocimos de él, yo por lo menos, fue su cine. Fue un gran director de cine, con un tipo de cine y un tipo de películas, de films, absolutamente personales, muy variadas entre sí, exploró campos muy diversos, en fin, es un maestro del cine del siglo XX, pero después conocimos también su poesía. Y es un poeta que habría que volver a leerlo, si es que no se está leyendo. Está enteramente traducido al castellano. Yo traduje en ese momento, que fue el año 97. En el año 97 yo tuve un cáncer y entonces con sus tratamientos correspondientes, etcétera, y me resultaba muy difícil escribir. Fue una etapa rara. Y entonces me propusieron, vino de fuera, o sea, fue una propuesta de la editorial Icaria, de la colección de poesía que dirigía entonces un poeta que era Miguel Suárez. Me dijo, ¿por qué no traduces, siempre quisiste traducir a Pasolini, ¿por qué no traduces un libro de Pasolini? Y traduje el único libro de los grandes suyos que estaba sin traducir en castellano, que es La religión de mi tiempo, y se publicó en el 97. Y entonces, ¿por qué me interesa tanto la poesía de Pasolini? Pues probablemente si hay que reducirlo a algo, por la manera que tiene de meter en el poema cualquier cosa.
Es decir, en un poema de Pasolini puede meter el momento del rodaje que está haciendo de no sé qué película, la conversación sobre una preocupación política que siempre tuvo y sobre la que escribió en sus escritos corsarios, o sea, hay libros de ensayo. Pasolini es un ensayista extraordinario, literario, por una parte, y sobre poesía, pero también especialmente sobre la política contemporánea. Entonces, eso cabe en un poema, el diálogo en un poema. Hay momentos de un lirismo extremo que están ahí en el poema. Es decir, yo en Pasolini, lo mismo que en Ullán, en José Miguel Ullán, otro gran poeta que hay que leer, de los grandes nuestros, y lo mismo que en un cubano que yo admiro, en fin, profundísimamente, que es Lorenzo García Vega. En estos tres nombres, en estas tres figuras, yo creo que fue donde más identifiqué la capacidad de apertura absoluta del poema. Para mí Pasolini es, aparte del cineasta, un gran poeta y un gran maestro de una manera de entender la poesía contemporánea. Sí. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. No, ya me están advirtiendo que tenemos que ir terminando. Me quedan un montón de preguntas por hacerte, pero bueno. Eso con unas cervezas. Con unas cervezas. Sí. Bueno, yo creo que qué mejor manera de terminar, si ustedes me lo permiten, pues leyendo yo misma un poema de olvido que pertenece a su libro Ella, los pájaros, y dice así: cuando voy a trabajar es de noche, después amanece poco a poco, hace mucho frío aún. A menudo en el cine me parece oír lluvia azotando el tejado, como si no hubiese lugar donde guarecerse. Hoy alguien en un sueño dijo: ten, en esta garrafa hay agua limpia, por si toma moho la del corazón. Pues gracias, Olvido, porque tu poesía es, frente a aquello que decía Joan Margarit, un mal poema que ensucia el mundo. La tuya es una poesía, una suerte de agua limpia que limpia un poquito el corazón, y yo te lo agradezco como lectora enormemente. Gracias por Muchísimas gracias, Tina, gracias. y muchísimas gracias a todos por la atención.